Buenas noches, en nombre de la dirección del Centro 2, Alicia Pérego y quien les habla, Patricia Amra, queremos agradecer a todos los que nos están acompañando en esta nueva conferencia del ciclo 2021, para la cual tenemos el gusto y el honor de contar con la ponencia de Carlos Benvibre, quien nos hablará acerca de las fórmulas de la sexuación a la luz de la perspectiva de género. Carlos Benvibre es psicoanalista, ejerce su actividad clínica en la ciudad de Buenos Aires y en Morón, es supervisor del Hospital de Moreno. Escuchamos a Carlos, a quien le agradecemos su generosa participación en este ciclo. Bueno, buenas noches a todas, todos, todes. Yo quiero comenzar esta charla porque me parece que es ineludible para mí, agradeciendo a Patricia Anra que me ha invitado cordialmente a tomar la palabra, cosa que valoro doblemente. En primer lugar, valoro porque tomar la palabra en un espacio como este me permite compartir ignorancias, que creo que es lo único que vale la pena compartir entre nosotros, ¿no? Todos sabemos que es mínimo lo que sabemos en relación a lo que ignoramos, y en tal caso, esta charla me permite a mí particularmente avanzar en las preguntas que yo tengo. Mis preguntas estancadas, mis preguntas no resueltas, incluso mis preguntas no pensadas. En ese sentido, confrontar lo que uno sabe con lo que ignora, en caso en que logre romper las barreras inhibitorias, me va a poder permitir dar algunos pasos, que espero que pueda ser así. Y en segundo lugar, agradezco mucho a Patricia porque me permite esta charla de hoy retomar y repensar algunos temas que trabajé el año pasado en otro espacio de este lugar, donde tuve la oportunidad de puntuar una clase del seminario 9, la identificación, donde precisamente abordé la negación en el sistema francés, de la lengua francesa, y la lógica proposicional aristotélica. Voy a retomar estos temas, por supuesto, desde la perspectiva, enlazados al tema que yo voy a trabajar hoy, retomados y espero un poco mejorados. Bueno, en principio eso. Yo comenzaría por el título y tengo que hacer una confesión. Inicialmente, originalmente, el título que yo elegí, mejor dicho, el título que me eligió a mí, era las fórmulas, no, este es el que salió, era la lógica de la sexuación finalmente cuestionada. Por supuesto, ese título tenía una sombra oscura, un punto enigmático, que la sugerencia de Patricia lo desambiguó, y por eso quedó finalmente, así como lo explicitaron, las fórmulas de la sexuación a la luz de la perspectiva de género. ¿Por qué digo que lo mejoró? Porque en realidad mi título, la lógica de la sexuación finalmente cuestionada, no dejaba en claro quién era el agente de ese cuestionamiento, que desde ya no soy yo, y me parece que Patricia puso todas las cartas sobre la mesa, de entrada, con lo cual hace más pertinente lo que un título siempre tiene de anticipatorio. Por lo pronto, para empezar a acercarnos a nuestro tema, en los dos títulos se habla de sexuación. Sin que nos metamos de lleno en desbrozar el tema de la sexuación, por lo menos de entrada sabemos que es una palabra, es un sustantivo que corresponde al campo semántico del sexo, del sustantivo sexo. Y en ese sentido, aun cuando parezca obvio, creo que no podemos soslayar algunos comentarios en lo tocante al sexo. ¿Qué es el sexo para el ser parlante? ¿Cuántos sexos hay? Está claro
en que los seres parlantes se reparten en dos sexos que encima son excluyentes entre sí? Entonces, si el sexo en el ser humano está inmerso en un campo de discurso, vale la pena que nos enfrentemos a lo que yo creo que es el foco principal de lo que va a venir a abordar las fórmulas de la sexuación, que es varón-mujer. Esto es un par opositivo o una oposición binaria donde enlaza antagónicamente dos supuestas categorías sustanciales. Generalmente, cuando hablamos de dos sexos, tomamos como un dato los datos que nos ofrece precisamente la biología. Ya sea los datos biológicos concretos, como por ejemplo los datos genitales, pene, vagina, los datos gonadales, testículos, ovarios, los datos gaméticos, espermatozoides, óvulos, los datos hormonales, androsterona, androstestona y testosterona, de un lado, versus estrógeno, progesterona, o incluso los datos genotípicos, XX, XY. Datos que ofrece la biología, y uno podría decir ingenuamente que son datos de la realidad. Aunque nos tenemos que preguntar si es posible una realidad por fuera del campo de la palabra. ¿Existe una realidad desamarrada de la palabra? Lo cierto es que estos datos de la realidad que la biología ofrece establecen una dicotomía sexual. Solo hay dos sexos y son excluyentes. Entonces, uno tiende a pensar que primero hay una entidad observable y en segundo lugar se hace una lectura interpretando esa realidad. Y esa lectura, que es cultural, históricamente determinada, se la conoce como género, pensándolo como la interpretación cultural del sexo biológico. La pregunta que yo sostengo es, ¿el género es secundario? Primero está lo biológico y secundariamente el género. Primero el sexo y después el género. Lo cual vuelve a reflotar lo que yo decía antes, ¿no? ¿Podemos pensar una realidad desprovista del lenguaje? Sin embargo, ustedes saben muy bien que dentro del campo de la biología, esta dicotomía sexual no es tan clara. No es tan claro desde la biología la pertinencia de pensar dos sexos. ¿Por qué? Me estoy refiriendo al hermafroditismo overo o a genitales masculinos y órganos femeninos, o a la disgenesia gonadal, y a una serie de presentaciones clínicas donde hace tambalear esta dualidad, aunque desde el mismo campo biológico, la práctica médica tienda a intervenir, la mayor de las veces correctamente, para definir o un lado o el otro. Es la tragedia de los sujetos intersex, que se los combina a ubicarse o de un lado o del otro, u hombre u mujer. Entonces, me interesa pensar cómo se arma esta dicotomía. En principio yo diría que varón-mujer son dos categorías que agotan el universo del discurso. Son excluyentes entre sí y cada una conserva un matiz propio de identidad. Lo digo de otra manera. Primer punto, A. La presencia de una categoría define la ausencia en la otra. Una categoría no comparte atributos con la otra categoría. Y este par opositivo cubre todo el universo del discurso. Digamos que estos tres puntos, A, B y C que marqué, están muy arraigados en el pensamiento, muy arraigados, y responden a la lógica aristotélica. Vamos a, si me permiten, compartir
pantalla. Esperen que, a ver cómo lo comparto. No sé cómo hacer para compartir mi pantalla. Bueno, obviamente no voy a poder. Carlos, si tocas Dime, compartir pantalla, este es un sí, botón como verde, sí. lo tocas, la primera opción es todo tu escritorio. Dice desktop, a mí me aparece en inglés, pero capaz te aparece como escritorio. Como si te abre una nueva ventana y te dice, Me dice básico, avanzado, archivos, pizarra, pantalla, compartir sonidos. pantalla. No, O sea, abajo de sí. básico te aparecen opciones. Ahí Me debería. aparece un participante puede compartir a la vez, varios participantes pueden compartir, opciones avanzadas de función compartir. ¿Me inclino por ella? Mm, a ver, Entro, a ver qué bueno, pasa. vamos a ver. Compartir solo el anfitrión. Bueno, obviamente no es mi noche de suerte. Seleccionar la pantalla, la ventana o aplicación que desea compartir. Claro, ahí selecciona ¿Qué? o toda la pantalla o donde veas la imagen que tengas abierta. Ahí va, ¿no? Ahí está, ahí se ve la pantalla de Zoom. Ahora deberías abrir la imagen que querés mostrar. Que está en donde, en mi escritorio. Claro, anda al escritorio y ahí deberías encontrarlo. Ok, ahora sí. Ahí está, Bueno, muy perfecto. bien. Discúlpenme estas cuestiones que suceden. ¿Eh? Yo decía que había tres cuestiones. Una es la pertenencia a una categoría, define la ausencia en la otra, una categoría no comparte atributos con la otra y cubre todo el universo del discurso. Lo digo de otra manera. Un varón es un varón, una mujer es una mujer. Principio de identidad. ¿Mm? A es igual a A, se nota en la notación lógica. Hasta ahí nos queda claro. Segundo, los atributos del varón no se comparten con los atributos de la mujer. Principio de no contradicción. Lógicamente lo anoto. No A y no A. Después, solo hay dos sexos y nada más. Principio del tercero excluido. Lógicamente es A o no A. O una cosa o la otra. No hay más que eso. ¿Ok? Bien. Entonces, volvemos a instalarnos. Ahí está. Bien. Cierro esto que molesta y instalo acá. Ahí está. Ok. Bueno, ¿qué miércoles tendré que hacer con esto? Solo Dios lo sabe. Dejar de compartir. Muy bien, discúlpenme. Ok. Estas tres cuestiones que yo nombré son los principios supremos aristotélicos. Son los principios que fundan todo el pensamiento y el razonamiento. Son los principios que nos habitan, ¿no? Sin que nosotros los percibamos todo el tiempo, pero así funciona el pensamiento desde que Aristóteles lo formalizó. Quiero decir con esto que esa dicotomía varón-mujer atrae un sinnúmero de significaciones que generan todo un sistema complejo de valor. Voy a un texto que me parece que es importante que lo tengamos en cuenta, un tremendo texto de Aristóteles como es La Política, donde ahí define al ser humano en términos de son politikon. Se lo traduce habitualmente como animal político,
Más pertinente sería como ser viviente que habita en polis. Sí, definido así, el ser humano como perteneciente, como inherente a la polis, todo lo que está por arriba de la polis es el campo de los dioses. Lo que está por abajo de la polis, el de los animales. Y en ese sentido, ¿cómo define la polis? Dice que es una asociación que tiene un elemento mínimo que es la familia. Y dentro de la familia dice que es necesario, por naturaleza, por fisis, ¿no?, que los seres se emparejen de a dos sin que puedan dejar de existir el uno sin el otro. El ejemplo entonces que pone es la hembra y el macho con miras a la reproducción, no como una decisión de ellos, sino como una necesidad inherente a la naturaleza de dejar tras de sí a un semejante. Entonces, quiero leerles un comentario que dice Aristóteles que me parece que es importante por los estragos que ha mantenido en la historia de la humanidad. Nos dice Aristóteles, la naturaleza, la fisis, teniendo en cuenta la necesidad de la conservación, ha creado a unos seres para mandar y otros para obedecer. Ha querido que el ser dotado de razón y de previsión mande como amo. Así también que el ser que es capaz, por sus facultades corporales, de ejecutar las órdenes, obedezca como esclavo. De esta manera, el interés del amo y del esclavo se confunden. Digamos que distribuidos, amo y esclavo, este mismo sistema dicotómico se traslada a la familia. Sigo leyendo a Aristóteles. También en la relación entre el macho y la hembra, por naturaleza, uno es superior y otro es inferior. Uno manda, el otro obedece. Esto es lo que dice Aristóteles. Creo que no hace falta hacer mucho esfuerzo de imaginación para pensar quién es quién en este planteo aristotélico, ¿no? Lo cierto es que en este postulado, que obviamente es machista, patriarcal, este postulado a mi gusto no es imputable a Aristóteles como el gestor y a partir de él, no. Aristóteles formaliza lo que aparecía en el espíritu de la época, en la discursividad de esa época. Formaliza lo que era un complejo sistema de valores que ha tenido una pregnancia durante 25 siglos. ¿Qué quiere decir? Que este sentido de valores que arrastra, que se empiezan a concentrar en este par opositivo, empiezan a cristalizar sentidos que se van transmitiendo de generación en generación. Digamos que ese par opositivo tiene una valoración con los caracteres de permanencia y de incuestionabilidad. Entonces, vemos que tenemos un par opositivo, varón-mujer, donde aparece un lugar preeminente y un lugar opacado y oprimido. Voy a hacer un salto brutal. 1966. En la Universidad Johns Hopkins, Jacques Derrida, hace una ponencia donde plantea los puntos débiles del estructuralismo. Ustedes saben que en el estructuralismo la oposición binaria es un concepto fundamental porque opera como organizador del lenguaje y la cultura. Recordarán todos los análisis de los mitos que hace Lévi-Strauss, que siempre están basados en la operatividad de opuestos binarios. Con este discurso de Derrida se inaugura el postestructuralismo a partir del concepto que Derrida propone, que es la deconstrucción. Lo que Derrida detecta es que el estructuralismo depende de estructuras que a su vez dependen de centros fijos, que conllevan una idea de verdad, una idea de forma ideal y que son garantes del sentido. El problema es que esos centros se adjudican primacía absoluta, marginando y reprimiendo a otros, que pasan a ser el campo de lo otro. Un ejemplo que todos
conocemos. Durante siglos, la figura de Cristo fue un centro. ¿Qué implica que haya constituido un centro la figura de Cristo? Que es considerado como un valor absoluto que a su tiempo expulsa, margina cualquier otro tipo de religión. Entonces, el centro da origen a opuestos binarios. Hay un elemento central y un elemento marginal. Porque hay un elemento central, indefectiblemente va a marginar a otros. Volviendo a la dicotomía que trabaja Aristóteles, al paro positivo varón-mujer, queda muy claro que hay una primacía fija en el varón y una marginación, represión, opresión del segundo elemento del par, mujer. Derrida lo que plantea es que en el fondo todo nuestro sistema de pensamiento occidental funciona de esta manera, formando opuestos binarios. Para eso propone la deconstrucción, que es en principio es una práctica de lectura, es una práctica política también, que se encarga de detectar centros que aparezcan como verdades incuestionables y detectar cómo esos centros operan como puntos jerárquicos y que dan sentido a un sistema complejo de significaciones. Lo que propone Derrida es precisamente con la deconstrucción invertir estos dos lugares tan fijos de los dos elementos del paro positivo. Es decir, hacer pasar al segundo elemento al lugar del primero y el primero al segundo, donde nuevamente se va a establecer un elemento privilegiado y otro reprimido, con la diferencia de que vamos a pesquisar con más claridad que estos dos lugares son inestables entre sí. Son inestables. Que hay una inestabilidad incluso en la nueva jerarquía que se propone. Entonces, él propone poner en juego ambos elementos dejando de lado las jerarquías y acentuando el valor de inestabilidad de ambos elementos. ¿Para qué? Porque ese elemento central, en este caso varón, margina al elemento mujer y lo confina al lugar de lo otro, de lo que no es uno. Pero todavía queda, la propuesta de Derrida en definitiva es, mostrando que son inestables, el vínculo entre los elementos se hace laxo, no se cristaliza y permite un pasaje de uno al otro, porque igualmente van a ser inestables. Todavía estoy hablando del paro positivo y está impregnado este pensamiento dicotómico de los varones y de las mujeres concretos. ¿Sí? Me interesa ver cómo penetra este par opositivo instalado en la discursividad en el campo del psicoanálisis normativo. El psicoanálisis normativo está regido fundamentalmente por el régimen de la diferencia. Es un régimen en el cual todos nosotros estamos insertos y tendemos a pensar varones y mujeres como algo natural, varón y mujer naturales, sin pesquisar, por estar insertos, el dispositivo en el cual nos encontramos. Lo voy a decir con todas las letras, espero no ofender a nadie, pero dentro del psicoanálisis normativo, el régimen es binario y heteropatriarcal. La psicología normativa y el psicoanálisis normativo piensan que los procesos de subjetivación dentro del régimen de la diferencia sexual tienen que conducir a un binario heterosexual. ¿Cuáles son las consecuencias? Que se da por sabido qué es un hombre y qué es una mujer. Segunda consecuencia, el famoso complejo de Edipo, normativo y normalizante, son términos que dice Lacan en los, no sé si en el seminario 4 o 5, el complejo de Edipo es normativo y normativizante, tiene que conducir en su salida a desembocar en la heterosexualidad y en la reproducción.
cualquier apartamiento de ese régimen de la diferencia sexual binaria es un imán para la pasión diagnóstica, es un propulsor de la patología y concita a terapias de tipo coercitivo. En medio de este atolladero, yo encuentro una indicación realmente valiosa, yo creo que es una indicación preciosa de Lacan, que me sirve a mí de baliza para enfocar las fórmulas, porque marca el problema de este paro positivo, despeja este paro positivo de las doña Juana y los don José, por decirlo de alguna manera brutal. Ustedes saben que la sexuación comienza en Lacan, en el seminario 18, de un discurso que no sería el de Saint-Blanc, y encuentra su punto más acabado en el seminario 20, Ancor, y el escrito Leturgie. En el interín está la simultaneidad de seminarios que fueron nombrados como UPIR y el saber del analista. En la tercera sesión del saber del analista, la sesión, no recuerdo la fecha, perdónenme, que Miller la bautiza de la anécdota a la lógica y la inserta en el seminario UPIR, Lacan dice esta frase que a mí me orienta, que dice: el hombre y la mujer, a esto llamamos valores sexuales. Que al comienzo estén el hombre y la mujer es ante todo un asunto de lenguaje. El lenguaje es tal que para todo sujeto hablante, o bien es él o bien es ella. Esto existe en todas las lenguas del mundo. Es el principio del funcionamiento del género femenino o masculino. Sigue. Dicho esto, no sabemos qué son el hombre y la mujer. Durante un tiempo se consideró que esta bipolaridad de valores sostenía suficientemente, suturaba lo tocante al sexo. Creo que, ¿por qué digo que me sirve de baliza? Porque no es un par opositivo de categorías fusionadas a cuerpos, es un par opositivo de valores. Y como sabemos, si hablamos de valores, lo que nos enseña la axiología es que los valores se instauran a nivel cultural, históricamente determinables, concitan visos morales y éticos y se van transmitiendo de generación en generación. Los valores pertenecen a la cultura, a cada cultura. Entonces, lo que plantea Lacan es que este par opositivo nomina duplicidad de valores en relación al género existente en todas las lenguas. Con esto vuelvo a la pregunta inicial. ¿El género antecede al sexo o es secundario? Si no hay realidad desamarrada del lenguaje, el género está antecediendo a la asignación de sexo. Lo sepamos o no lo sepamos. A mí me parece que esta cita de Lacan permite leer las fórmulas desarraigadas de la biología, esto es claro, está hablando de valores, no está hablando de biología, y lo va a llevar a lo que después va a plantear en el seminario Ancor, ¿no? Hombre y mujer no son más que significantes que responden al posicionamiento subjetivo del decir de cada uno. Mejor dicho, me corrijo, no que responden, que determinan el posicionamiento subjetivo del decir de cada uno. Entonces, resumiendo hasta acá, tenemos un binario opositivo de valores sexuales, varón-mujer. Un centro jerarquizado del elemento varón que desplace, oprime y margina al elemento mujer. Que hay una jerarquización violenta, como toda jerarquización, del primer elemento en relación al segundo elemento, que pasa a conformar el campo de lo otro, casi en consonancia con lo que planteaba la feminista belga Luz Irigaray, una feminista que fue parte de la Escuela Freudiana de París hasta que fue empujada a renunciar o fue echada, más o menos. Bien. Yo lo que quiero insistir, porque me parece que es importante, situar la historicidad
de las fórmulas de la sexuación, no solo en el periodo concreto de Lacan. Es cierto que las fórmulas son historizables en el recorrido de la enseñanza de Lacan. Ok. Yo lo que me detengo también es en la historicidad del momento. Hace 50 años surgieron estas fórmulas de la sexuación y provocaron un cimbronazo en la discursividad de la época. Miramos este valor, lo escandaloso que fue en la discursividad de la década, de la época, de hace 50 años atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que hace 50 años atrás, el activismo y la teorización feminista no tenía el desarrollo y la envergadura que tiene hoy. Hace 50 años atrás, no estaba en funcionamiento el colectivo LGTBIQ, también con su activismo y su teorización. No estaban en vigencia en los países del mundo las leyes de matrimonio igualitario o identidad de género. Todos estos elementos han puesto sobre el tapete el cuestionamiento de la heteronorma y el patriarcado. Ese giro en la discursividad no puede dejar intocado, a mi gusto, conceptualizaciones de hace 5 décadas como verdades irrefutables y consagradas. Porque a esto se dirigía Derrida. A esto es cuando él planteaba deconstruir esos centros jerárquicos de significación considerados como verdades irrefutables. Yo particularmente pienso que la deconstrucción es un proceso, no es un punto de llegada, es un punto de partida. Entonces, si nos vamos encaminando hacia las fórmulas de la sexuación, yo diría que las fórmulas no son más que la consecuencia de ese aforismo tan difícil de aprender para nosotros, que es no hay relación sexual. Digo difícil porque para nosotros la palabra rapport no alcanza a cubrir el planteo de la lengua francesa, donde rapport no solo implica relación, sino implica proporción en el sentido más matemático del término. A nosotros estamos más restringidos el significado de relación. Lo es cierto que ese aforismo, no hay relación sexual, pulsa a que se establezcan dos ejes para los seres parlantes, los que se dicen hombre y los que se dicen mujer. Yo creo que la fórmula de la sexuación es mucho más fácil aprender de memoria que soportar sus consecuencias. La tarea, entonces, que propongo para hoy es desplegar la lógica de predicados moderna que trabaja la lógica proposicional de Aristóteles, porque esas son las dos herramientas con que se nutre Lacan para forjar la fórmula de la sexuación. Sin esas dos herramientas, Lacan no podría haber dicho nada. Entonces, veamos, dado que son las herramientas en las cuales se basa Lacan para la escritura de sus 4 fórmulas, veamos qué planteaba la lógica proposicional de Aristóteles. Ustedes recuerdan que para Aristóteles la noción central es el silogismo. La palabra griega silogismos quedó transcrita en todas las lenguas como silogismo, que quiere decir razonamiento. ¿No? Es en los primeros analíticos el texto donde Aristóteles desarrolla la primera teoría de la silogística, es decir, de la inferencia válida de razonamientos, y aparece esa primera forma silogística que está nomenclada como Darí, es un nombre técnico para nomenclarla, lo vamos a explicar, que es la primera figura del silogismo y que nosotros conocemos intuitivamente porque nos ha machacado la cabeza con que este buen hombre Sócrates, al fin de cuentas, era un ser mortal. Ustedes recuerdan, si todos los hombres son mortales, proposición
universal afirmativa, que se nomencla con la letra A. Si todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, proposición particular afirmativa, letra I, entonces Sócrates es mortal, proposición particular afirmativa. Tenemos proposición A y I, darí. Ok. Este es el silogismo, una primera forma de silogismo, pero para entender qué es un silogismo categórico como este, me parece que es importante primero destrabar qué son las proposiciones categóricas. En principio, una proposición es un enunciado básico al cual es pasible de que se le asigne un criterio de verdad, que se diga es verdadero o es falso. Ojo, no todo enunciado es una proposición. Yo digo, por ejemplo, Madrid es la capital de España. Es una proposición. ¿Por qué? Porque puedo decir si es verdadero. Yo puedo decir, París es la capital de Italia. También es una proposición, porque yo puedo decir es falso. Yo puedo decir, decime cómo te llamas. O puedo decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Es un enunciado que no llega a ser proposición porque no es posible que yo asigne un valor de verdad. No puedo decir ni que es verdadero ni que es falso. Entonces, proposición o aserción o juicio, según las traducciones, yo prefiero proposición, es un enunciado básico del cual se puede asignar un valor de verdad compuesto por dos elementos, el sujeto y el predicado. Al sujeto lo notamos con la letra S, al predicado con la letra P. ¿No? Son los llamados términos de la proposición. ¿No? Aristóteles lo que decía es que hay términos que son singulares, por ejemplo Sócrates, Platón, que pueden ser solo sujetos, y términos universales como hombre, mortal, que pueden ser indistintamente o sujeto o predicado. ¿Okay? Unidos estos dos elementos a una expresión que me diga cuánta cantidad de veces el predicado se satisface en relación al sujeto, voy a tener una proposición categórica. Cuando digo expresión me refiero a palabras que empiecen a emplear la noción de cantidad. Todos, algún, ninguno. Me voy a capturar a mí mismo compartiendo pantalla de nuevo. Espero que me sea más liviano esta vez. No sé, ni me acuerdo lo que hice antes. Pero a ver lo que era esto. Acá. Ah, bueno, esta vez salió mejor. Ok. Bueno, ahí va. Me voy a achicar. Entonces, acá tenemos las 4 proposiciones categóricas aristotélicas. La universal afirmativa, por ejemplo, todos los hombres son buenos, todos los S son P, las anotamos con la letrita A para que después nos sea más fácil manejarlas. La universal negativa, ningún hombre es bueno, ningún S es P, la anotamos con la letrita E. La particular afirmativa, algún S es P, algún hombre es bueno, con la letrita I, y la particular negativa, algún S no es P, algún hombre no es bueno, la anotamos con la letra O. ¿Ok? Entonces, una vez que se distinguen estas 4 proposiciones categóricas, que son todas las que hay, Aristóteles se encarga de ver qué relaciones formales pueden haber entre estas 4 proposiciones. Y en realidad, los lectores de Aristóteles, me refiero a Apuleyo en el siglo II, Averroes en el siglo XII, Giulio Pace en el siglo XVI, compusieron esto que se llama un cuadrado lógico de oposiciones, donde muestran las relaciones formales entre estas 4 proposiciones. No voy a entrar en detalle en esto, simplemente lo presento porque en esto se va a apoyar Lacan. Por ejemplo, si yo digo todos los hombres son buenos, es contrario a ningún hombre es bueno.
No pueden ser verdaderos ninguno de los dos. Los dos juntos no pueden ser verdaderos. Si uno es verdadero, el otro no es verdadero. Si yo digo, todos los hombres son buenos, no puedo sostener ningún hombre es bueno. Si yo digo, algunos hombres son buenos, pasa, es lo que Aristóteles domina subcontrario, pasa lo mismo. Según Aristóteles, después lo vamos a ver, que es una cosa subcontraria a algún hombre no es bueno. Lo que es cierto es que algunos hombres son buenos, ese algunos es un partitivo del todo, forma parte del todo. Por eso, para Aristóteles es una relación de subalternidad. Lo mismo con la negativa. Algún S no es P, ese algún es partitivo a ese ningún. Bueno, después hay contradicciones. Si yo digo algunos hombres son buenos, no puedo sostener que ningún hombre es bueno. Y al revés, si todos son buenos, no puedo sostener que alguno no es bueno. Simplemente yo me quería situarme para poder ver el planteo aristotélico y las dificultades que plantea este planteo aristotélico para Lacan, como bien lo va a presentar, y lo ha presentado ya en el seminario La Identificación y en el seminario UPID. Ok, me voy, chao, vuelvo. Dejo la pantalla, ya me estoy haciendo canchero. Bueno, entonces, tenemos la lógica proposicional aristotélica, que es la que estuvimos viendo. A esa lógica la interviene, como se habla cuando un artista dice voy a intervenir tal espacio, la interviene la lógica de predicados moderna. ¿Qué es la lógica de predicados? Se pasa ya no de la relación de una proposición con otra, que eso es la lógica de Aristóteles, sino la relación interna entre el sujeto y el predicado de cada una de las proposiciones. Entonces, Dios mío, tengo que abrir la pantalla de nuevo. Después de esto me consagro. A ver, ¿cómo era? Solo la función, compartir, compartir, ahí estamos. Dios mío. Bien. Vamos a partir para que nos quede clarito esto. Esperen que me achico. Ahí está. Vamos a partir de un ejemplo estúpido. Yo digo, para que veamos lo que es la lógica de predicados, ¿sí? Yo digo, este silogismo, si todos los perros son inteligentes y Sandokan es un perro, entonces Sandokan es inteligente. Reconocen ustedes claramente que también forma parte de la primera figura del silogismo, es lo mismo que el mismo silogismo cuando hablamos de Sócrates. Si todos los perros son inteligentes, universal afirmativa, Sandokan es un perro, particular afirmativa, entonces Sandokan es inteligente, particular afirmativa. Bien. Si fuera por la lógica proposicional de Aristóteles, con esto ya está. Con esto cerramos el capítulo. El problema de la lógica de predicados es cómo se puede mostrar la validez de cada una de las proposiciones categóricas que conforman el silogismo. Vamos a tomar el enunciado más simple, que es, ustedes saben, en el silogismo está la premisa mayor, si todos los perros son inteligentes, Sandokan es un perro, es la premisa menor, y la otra, entonces Sandokan es inteligente, es la conclusión. Vamos a tomar la premisa menor. Es un enunciado muy simple. Sandokan es un perro. Dice algo de alguien. Hay un individuo, que es Sandokan, y una propiedad, ser un perro. Se la llama proposición predicativa porque predica algo de alguien. ¿Cómo simbolizamos esto? Yo tengo Sandokan, tengo un sujeto concreto y lo tengo nombrado. A esto lo llamo constante de individuo y lo voy a nombrar, lo voy a escribir en forma lógica con la letra minúscula inicial, en este caso una S. Después yo tengo una constante de predicado. Es un perro, ahí tenemos el predicado. Entonces, la constante de predicado la escribo con la letra mayúscula, con la letra inicial, que es perro.
Sandokan es un perro, se escribe PDS. Hasta aquí uno diría simple. Veamos un poquito más de complejidad. Yo puedo decir también, para complicar más la cosa, escribir P de X. Esa X ya no es una constante de individuo, es un individuo cualquiera, con lo cual es una variable de individuo. No es un individuo concreto, es un individuo cualquiera. Entonces lo escribo P de X y tenemos la variable de individuo. Vamos un paso más de complicación. Tengo escrito phi, letra griega phi de X. Nuevamente, tenemos que no es esa letra phi mayúscula, es una letra extraída de otro alfabeto, con lo cual lo que está marcando es que es una variable de predicado. No es una propiedad concreta, como habíamos visto antes ser perro, sino una propiedad indeterminable de cualquier sujeto. No hace phi de X, es variable el sujeto, pero también es variable el predicado, con lo cual no hace ninguna afirmación de existencia. Esto es un elemento básico, afirmación de existencia. No hace afirmación de existencia. Entonces, hasta acá uno podría más o menos manejarnos tranquilamente. Veamos la premisa mayor, todos los perros son inteligentes. Proposición universal afirmativa. Si yo sigo esta lógica, tendría que decir que escribo con mayúscula la constante de predicado, en este caso es inteligentes, y mayúscula. Hasta ahí, chocho, la vida me sonríe. ¿Cómo escribo todos los perros? Todos los perros no es un individuo. Y aquí necesitamos el aporte del cuantor universal de Frege, que nos llegó a fines del siglo XIX con la lógica matemática moderna. Para todo. Para todo es simbolizado con la letra A invertida, que se lee todo o todos, para todo o para todos, para todo o para todos vale qué. Son las posibilidades de lectura. Por ejemplo, vayamos a nuestro querido Heráclito, con su pantarrey, con su todo fluye. Todo fluye se puede escribir así, para todo X, f de X. Ese X en el para todo implica que es para cualquier individuo del universo del discurso. Esa es una variable. Para todo X, si X es un río, entonces fluye. Esa sería la lectura. Cuando yo hablo de variable de predicado y aparece la letra phi mayúscula, Lacan hace una pequeña trampita que después la vamos a ver. Porque la letra phi mayúscula en el léxico lacaniano implica algunas otras cositas. Me tengo que ir de acá. Ahí está. Bueno, Dios mío, me voy a dedicar a esto. Tenemos el primer cuantor universal, ¿no? Esa A invertida. Tenemos que ir al otro cuantor, que es el cuantor existencial, que como ustedes saben, es nada más ni nada menos que una E espejada. ¿Ok? Vamos acá. Una E espejada, que se lee en términos de existe algo, alguien, hay alguien, existe por lo menos uno, hay un X tal que. Son los valores de significación que tiene esta E espejada. Ejemplos mínimos. Alguien es argentino. Existe un X A de X. Existe un perro. Existe un X P de X. Bien. Hasta acá. Llegamos acá. Llego acá y vuelvo acá. Y me abro acá. Ok. ¿Cómo me abro?
Bueno. Me tengo que ir de acá. Ahí está, discúlpenme. Bueno, les pido disculpas por este largo rodeo, que yo sé que es tedioso, es insoportable, pero ¿por qué lo hago? Porque las fórmulas de la sexuación no surgen de la nada. No es que Lacan la sacó de la galera, de la noche a la mañana y aparecieron así. No. Lacan se apoya rigurosamente en la lógica para intervenir, sobre todo en la lógica de predicados moderna, para intervenir en los impases de la lógica aristotélica. Es muy riguroso, no es un invento de la nada. Se apoya en lo que él ya sabía y lo que estuvo trabajado desde siglo antes de que él tomara la palabra. Centrándonos más todavía en la fórmula de la sexuación, yo diría que es un intento lógico de escribir y dar estatuto lógico, obviamente, al escribir, esa no hay relación sexual, que es el punto de disparador. El problema es que la fórmula de la sexuación, a simple vista, divide en dos campos la cosa, hombre y mujer. Pareciera que apunta a la diferencia esencial de esas dos categorías. Pero ya sabemos, porque ya lo fue planteando Lacan, que no responden a la biología, se despega de la biología. Cuando él lo manda a los lugares de valores, se despega de la biología, en tanto los sexos en el ser parlante están en el universo del discurso. Tampoco se trata de una esencia masculina o una esencia femenina. A Lacan le interesa más la existencia, no la esencia. Por eso, en el seminario 20 va a nombrarlos como lado hombre y lado mujer. Quien se dice hombre y quien se dice mujer. Primer cuestión para pensar la fórmula de la sexuación. No enlazan hombres y mujeres. Enlazan seres hablantes por un lado y goce por el otro. No nos confundamos con la pregnancia que tiene este par opositivo. Yo decía que todo surgió en el seminario 18 y en ese seminario, un discurso que no sería el de Saint Blanc, Lacan retoma el mito freudiano de la horda primitiva, que ustedes recuerdan en Totem y Tabú de Freud. Y se detiene en el mitema del padre poseedor de todas las mujeres. Y lo primero que dice Lacan es, todas las mujeres no existen. Digamos que de entrada cuestiona, produce un cuestionamiento de lo universal. No hay universal de la mujer. Es lo primero que dice Lacan. En ese seminario, en la sesión del 17 de marzo del 71, que en la versión milleriana responde al título de una función que no puede escribirse, se dedica a escribir el cuadrado lógico de oposiciones, que ya es el que vimos nosotros, influenciado por Peirce. Porque a Lacan lo que le interesa de Peirce es ese cuadrante misterioso donde Peirce planteaba no hay rasgo. Entonces, desde esas herramientas lógicas, pero también matemáticas, desde la lógica de predicados va a cuestionar la lógica proposicional de Aristóteles. Y tengo que decir que esa escritura de las fórmulas no las hace de una vez y para siempre. En el seminario 18 es muy lindo ver cómo las va modificando, se va corrigiendo, se equivoca, ¿no? Hasta que finalmente aparecen plasmadas en el seminario PIR y en el 20, ¿no? Ancor. Ustedes saben que Lacan no es muy amigo de dar referencias, no es muy amigo de decir, esto lo saqué de tal tipo. La verdad que no lo hace, rapiña y mucho. Pero en este caso sí lo hace, cuando trabaja la fórmula de sexuación, cita nuevamente, ya lo había hecho en el seminario 9, a Damuret y Pichon, dos gramáticos, que trabajan el sistema de negación en la lengua francesa, distinguiendo la negación forclusiva de la negación discordancial. ¿Por qué lo pone Lacan, lo trae cuando trabaja las fórmulas? En realidad, el que hizo ese pasaje de trabajar la discordancia y la forclusión de los gramáticos en relación a las fórmulas
fue Robert Blanchet, y lo aplicó a las proposiciones de Aristóteles. El cuestionamiento que Lacan hace a Aristóteles no podría haber sido sin los aportes de Jacques Brunswick, donde este autor plantea la dificultad que tiene sostener la particular negativa en Aristóteles. Ambos autores, si ustedes los quieren, los pueden bajar, están en internet, en Cahiers pour l'analyse, número 10, están en francés. Digo, nuevamente, Lacan no saca un conejo de la galera y deja al público fascinado con la pericia del mago. Es más, se sirve de otros que lo antecedieron, como Blanchet y Brunswick. Eso no aminora su aporte, no lo aminora, pero no deja en esa esfera fascinante. El aporte es muy importante que hace Lacan. Entonces, ¿cómo lo escribe? Lacan parte del goce en el ser parlante, articulado a la función fálica y a la castración. En ese sentido, vuelve al famoso mito de la horda, donde para todos los integrantes de la horda, el goce sexual es la eficacia de la castración, que es lo que permite el acceso al goce fálico. Uno podría decir, para todos los integrantes de la horda, y seguimos con Aristóteles y la proposición afirmativa universal, para todos los varones de la horda son afectados por la castración. O todos los hombres están en relación al falo. Podríamos uno decir así. Y Lacan usa ahí esa letra phi mayúscula. Que el tratamiento que le da Lacan no es el tratamiento que se da en lógica, donde la letra phi mayúscula es marca de una variable de predicado. Lacan usa la letra phi mayúscula porque en la lexicografía que él usa, ya la venía usando para referirse al falo simbólico. O sea que esa letra phi mayúscula en Lacan no es una variable de predicado, sino es una constante de predicado. Es una propiedad concreta. Entonces, bien, otra vez este embole. Vamos acá. Ahí estamos. Muy bien. Fórmulas de la sexuación. Suenan los tambores. Entonces tenemos que para todos los varones están afectados por la función fálica, Lacan lo anota como para todo X, phi de X. Quiere decir que para un individuo cualquiera del universo del discurso, todo individuo cualquiera del universo del discurso está afectado por la función fálica. Noten, porque después lo vamos a trabajar, que digo función fálica. No estoy hablando del falo como sustantivo. Falo acá aparece como una adjetivación de la palabra función. Hay un pasaje interesante. El falo deja de tener esa pregnancia sustantivizada. Es un adjetivo. Ok. Para todo X, phi de X. En el cuadrado lógico de Aristóteles sería todo S es P. Esto es claro. Hasta ahí no hay problema. Para todo X, phi de X predica la propiedad fálica de un individuo cualquiera. No hace referencia a la existencia. ¿Por qué? Porque la universal nunca, desde Aristóteles en adelante, nunca hace referencia a la existencia. Una universal puede funcionar tranquilamente sin existencia que la corrobore. ¿Esto qué nos está diciendo para todo X y de X? Que el goce fálico afecta a todos los seres parlantes, en tanto el sujeto se produce por el lenguaje. La función fálica rige tanto para el que se dice hombre como para el que se dice mujer. Con lo cual, ustedes verán que la función fálica hace insostenible la polaridad sexual, porque no sirve para notar ninguna diferencia.
Lacan, sin embargo, la sitúa de lo que él llama lado hombre. Insiste, una universalización que no declara la existencia. ¿Por qué la sitúa la función fálica ahí? Ojo, la sitúa porque está antecedida con el para todo. Está universalizada. ¿Ok? El mito de la horda nos habla también de la universalización fálica, pero sin embargo, el mitema del padre, el Urvater, el padre de la horda, indica ya la existencia. Existe un X que no se atiene a la función fálica, que dice no a la castración. Hay uno, por lo menos, que no adhiere a esa universalización. Está escrito en términos de existe un X no fide X. Hay uno que dice no a la castración. Es la excepción que funda la regla. Si hay un para todo X fide X, es porque en algún lugar existe uno que dice que no. Si hay una regla es porque hay una excepción que la funda. Lo digo de otra manera bruta. El existe un X, no fide X, se acerca, aunque no es lo mismo, pero se acerca a la particular aristotélica. Se acerca, nada más. Vuelvo en este sentido, que cuando decimos existe algún X, ¿no? O algún hombre es bueno, ese algún es, de la particular, es un partitivo, forma parte de un todo. Brunswick, el filósofo y lógico en el cual se inspiró Lacan, habla de que esa particular tiene un alcance de mínima y un alcance de máxima. No lo voy a explicar porque es un berenjenal, pero lo pongo como un ejemplo que nos va a acercar más a la idea. Yo digo, parto de esto, todos los hombres son buenos, universal, afirmativa. Yo digo, algún hombre es bueno. Ese algún forma parte de ese todo y confirma la verdad de la universal. Este es el sentido mínimo, que es el que trabaja Aristóteles, por otra parte. Pero si digo, algún hombre es bueno, está implicado que algún otro no lo es. Y eso objetaría la verdad de todos los hombres son buenos. Esta universalidad queda objetada por la existencia. Y ese es el alcance máximo. Por supuesto, esto no está en Aristóteles. Aristóteles se manejaba con el alcance de mínima, no con este alcance. Si yo digo, todos los hombres son buenos, y hay alguno que es bueno, puedo decir hay alguno que es malo. Si digo hay alguno que es malo, entonces es mentira que todos los hombres son buenos. ¿Ok? Entonces, Lacan toma esta noción de Brunswick, de pensar una existencia sin esencia, sin universalización. Y entonces Lacan lo nota, y este es el mérito de Lacan en términos de no todo. No todo. No todo que le embarca de lo que él llama lado mujer, de quien se dice mujer. La mujer, no toda X, se inscribe en la función fálica. No todo X, sí de X. No toda no quiere decir nada, no es nada. Quiere decir que está inscrita en la función fálica, pero no toda. No toda. Esta es la diferencia. No es que no haya inscripción fálica en la mujer, porque si no estaríamos hablando de homologando a las mujeres a la psicosis. No, no, hay significación fálica, pero no es todo. Ok. No es una negación forclusiva, como decía Pichon, sino una negación discordancial. Se inscribe, pero no da toda. No da sustento a ningún universal esto. Por eso, en el piso superior escribe, no existe un X que diga no a la castración. ¿Por qué? Porque si existiera fundaría un todo. Acá no hay una excepción que funde ninguna regla, porque no hay una regla. Ok. Entonces, nosotros tenemos, y juro que esta es la última, no los molesto más, este cuadrado lógico
ahora, con estos planteos de Lacan, lo podemos superponer a esta cuestión. Este es un planteo muy interesante que hace Guy de Goffet en su texto El no todo de Lacan. En la universal afirmativa, todos los hombres son buenos. No, sí, universal afirmativa, todos los hombres son muy buenos, ¿no? Aparece consignado y superpuesto a la particularidad de la existencia que da sustento y fundamento a la universalidad. Lo interesante es que se empiezan a modificar las relaciones formales que se establecen en la lógica aristotélica. ¿Por qué? Porque no se trata de una oposición disyuntiva entre una y otra. Hay una cierta equivalencia. Hay una cierta equivalencia entre los planteos. Ahí está. Y la contradicción se va a establecer entre la particular y la universal, entre ambas, hay una contradicción, pero también entre el no todo y el existe uno que dice no a la castración. A mí me parece que las 4 proposiciones, tanto en el Aristóteles como en la fórmula de sexuación, se tienen que leer juntas. No se pueden leer por separado, están todas juntas. Esa es la lectura. Donde las dos universales y las dos particulares no son contrarias y subcontrarias, como planteaba Aristóteles, sino que se implican una a la otra. Bien, acá vamos a dejar la pantalla de lado, que ya nos sirvió mucho. Ustedes saben que en el seminario 20, en una sesión del seminario 20, es la única vez que lo hace Lacan, en la sesión del 13 de marzo del 73, que Miller llamó una carta de Almor, hace un piso inferior, donde ubica del lado hombre el sujeto y el falo, del lado mujer el objeto A, apuntando al falo que está en el campo del hombre y apuntando al significante de la falta de otro. Okay. Es la única vez que Lacan hace ese piso, nunca más lo tocó. Siempre se manejó con las 4 fórmulas. Yo no voy a entrar en ese piso porque tendríamos que hacer una nueva charla, ¿no? Daría por otro lado. Pero lo que a mí me interesa recatar y después charlar con ustedes, a ver cómo estoy de ahora, bueno, me voy a apurar un poquito, pero está bien, que a mí me hace ruido el término lado hombre y lado mujer. Quedan despegados de la anatomía, es cierto, pero sigue manteniendo el par opositivo binario. Es claro que no establece diferencias en términos de esencias, no habla de esencia masculina, esencia femenina, como podría dedicarse a plantear la psicología. Es decir, el hombre es más inteligente, la mujer es esto, el hombre es celeste. No. Pero sí se aleja de la lógica atributiva del falo. Ustedes saben que en Freud la diferencia sexual pasaba por la presencia o la ausencia de pene, en términos freudianos. En Lacan, en un tramo de la obra de Lacan, los primeros años, pasaba por el ser o el tener, lo que hacía diferencia. Cuando el falo deja de ser sustantivo para convertirse en un adjetivo, ya no es más el patrón que va a separar aguas y va a distinguir, ¿no? Elementos de un par opositivo. Todos los elementos de ese par opositivo están en relación a la función fálica y al goce que la función fálica determina. La diferencia no pasa por tener o no tener, o ser y tener. Pasa por todo en relación al falo, no todo en relación al falo. El falo no hace un todo fundado en la excepción. En el lado mujer no hay excepción y por lo tanto no hay todo. Esto es lo que le lleva a Lacan a esa fastidiosa y provocadora aforismo de la mujer no existe. No hay un todo, porque no hay una excepción que funde la regla. Entonces, a mí lo que me hace obstáculo y me hace ruido es que esos sustantivos, hombre, mujer,
con que Lacan insiste en que son valores sexuales tienen tal pregnancia que por más que uno haga esfuerzos, siempre se ve tironeado a la cristalización de sentidos de ese binomio, de ese par binario. Porque remite a ese binario, porque está instalado en la cultura. Lo querramos o no lo querramos, está en la cultura. Entonces, ¿cómo lo pienso? A mí me gusta más pensar un lado regido por la función fálica en forma total y otro lado regido no totalmente por la función fálica. A mí me parece que nombrarlo hombre y mujer, por más que se hable de lado o por más que se hable de decirse, escamotea que la diferencia no es la esencia hombre-mujer, sino el todo y no todo en relación al falo. Entonces, a mi gusto, me sirve a mí pensarlo como un lado y el otro lado. ¿Cuál es la ventaja? Primero, no dejarme aplastar tanto por el peso de ese paro positivo expresado en esos dos términos que está instalado en la cultura y lo tengo encima de mi cabeza. Segundo, porque me parece que posibilita el efecto de deconstrucción. Derrida lo que planteaba es que deconstruir es romper el sentido cristalizado. Me permite pensar que el elemento principal y el elemento secundario son inestables, que no son permanentes, que se puede hacer un pasaje tranquilamente de un lado al otro, que hay mucha más flexibilidad de la que uno supone. Y esto pone en cuestión la supuesta estabilidad identitaria. La relación laxa es la que permite ese pasaje. Yo no puedo seguir sosteniendo clínicamente, pensándolo, que la posición femenina en el hombre es patrimonio de los místicos. ¿Saben por qué? Porque los místicos escasean, están en vías de extinción. Entonces, uno sí puede pesquisar que hay momentos de posicionamiento femenino que van fluctuando, de la misma manera que una persona puede asumir una identidad que deja de relegada a la que tenía antes. Para algo está la identidad de género, para algo se hizo esa ley. ¿Por qué? Porque ese derecho surge, como decía Eva, de una necesidad. La necesidad que hace que alguien no se perciba con el sexo biológico que porta y que encima le enchufaron el género correspondiente. Entonces yo voy a terminar citando a un filósofo que me parece que es muy interesante, un filósofo español que valoro mucho, que es Colbe Preciado. En la última charla que él dio en la Escuela de la Causa Freudiana, y que posteriormente se publicó en un libro con el nombre de Yo soy el monstruo que os habla, dice lo siguiente: el psicoanálisis se enfrenta en los próximos 20 años a una elección histórica sin precedentes. O continúa trabajando con la antigua epistemología de la diferencia sexual y valida de ese modo el régimen patriarco colonial que la sustenta, haciéndose por tanto responsable de la violencia que esto produce, o bien se abre a un proceso de crítica política de sus lenguajes y de sus prácticas. Bueno, esto es lo que tenía para contarles. Me encantaría poder cerrar con ustedes. Vamos a abrir un espacio de interlocución, si el tiempo da. Si no da, les adelanto. Mi mail es carloshbenlibre@gmail.com. Con mucho gusto puedo responder a las preguntas, cuestiones, inquietudes, sugerencias, todo lo que quieran y que el tiempo de hoy nos los permita hacer. Bueno, Debbie, ¿cómo organizamos las preguntas? Y como prefieras vos, considerando la cantidad de gente, capaz lo mejor es el chat. Si no, si alguien realmente quiere decir algo, está la posibilidad de levantar la mano. Bueno, si alguien, entonces hagámoslo así. Si alguien tiene la necesidad de tomar la palabra, levanta la mano. Si lo llegamos a ver, Debbie me va a ayudar. Le habilitamos el micrófono. Y si no, el chat está abierto para todos y todas y todes. Sí, sí. Ok. Si no vemos
a alguien levantar la mano, digan, hablen, yo acá, heme aquí, alguna de esas cosas. Dale, voy a poner para que puedan abrir sus micrófonos. Sí, cierto, porque con mi teléfono están Ahí. amordazados, no pueden hablar nada. Ahí está, ahí debería estar habilitado por si alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, el que quiera comentar, a su vez arreglo también, que lo muteó por sí mismo. Veamos el chat. Ivana Sofía, muchas gracias. Camila Rodríguez, gracias. María Paz, gracias. Carla Felicitaciones, gracias. Gracias. Gracias a todos los que felicitan y esas cosas. Les agradezco. Yo tengo una pregunta. Ivana Coronel soy. Espera, a ver si te ubico, te quiero ver. No, ya ahí prendo la cámara. Dale. Prendí la cámara. Listo, ahora te veo. Sí, Ivana. Sí. Tengo una consulta, ¿no? Porque en realidad soy nueva como en este tema de las cuestiones de género y todo más. Y estaba escuchando y me pareció bueno esto que decías que la normativización de las cosas siempre es de una manera violenta, ¿no? Siempre implica una violencia en ese sentido. Y tal vez pensaba que hay muchas cuestiones ahora que se quieren normativizar, ¿no? Como esta deconstrucción de lo que veníamos pensando de lo que era el sexo en cuanto a lo binario y las posiciones subjetivas que se tienen dentro del mismo, pero en este de construir y tratar de normativizar la pluralidad de posiciones subjetivas que hay, también hay una violencia. Me parece que tal vez lo correcto sería el respeto a la diferencia de no todo es como me lo contaron, no todo es como está regido, no todo es como debería de ser, y está bien no ser parte de ese todo, pero ese no todo tampoco puede ser la norma. Porque si vamos de nuevo a la norma, seguramente va a haber un excluido. Bueno, mirá, a ver, si el no todo es la norma y pasa a ser el elemento principal, privilegiado del paro positivo, nuevamente se pone de manifiesto una instabilidad y nuevamente se ejerce la violencia. Con lo cual uno puede decir que los dos elementos, todo y no todo, son inestables en sí mismos. ¿Qué quiero decir esto? Que el no todo es pesquisable en quien se dice hombre también. Ahora, cuando hay un centro donde hay un elemento privilegiado y otro no, siempre hay violencia. La jerarquía, toda jerarquía es violenta, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, si el segundo elemento pasa al lugar del primero, ¿no? Y se torna violento con un sentido cristalizado, hay que seguir deconstruyéndolo. La deconstrucción no tiene un límite. Por eso digo que es un proceso. Si el no todo pasa a tener un lugar de verdad revelado y cristalizado, hay que deconstruirlo, ¿no? Entonces digo, me parece que sí, lo que vos planteás, por supuesto. Por otro lado, me meto en un camino que no quisiera meterme, pero ya que lo citaste lo digo, ¿no? Claro, vos hablás de la violencia, y a mí, por ejemplo, me parece bien que el movimiento feminista sea heterogéneo. Yo aplaudo que sea heterogéneo, que haya sectores que tengan una posición más radicalizada que otros, que haya ruido, que haya desacato, que haya desobediencia, me parece que es lo más fecundo que tiene. Es lo más alejado al pensamiento único. Y eso es para aplaudir. No creo que eso sea violento.
Lo violento sería unificar el pensamiento. ¿No? Bueno, no sé si dije algo, te sirvió de algo, pero bueno, te agradezco tu aporte, como me va a seguir alimentándome el bocho para seguir pensándolo. Muchísimas gracias, me refiero porque me lo preguntan todo el tiempo, porque estoy trabajando con policías dentro de la ley de la ley Micaela, entonces es algo que se pregunta mucho, esto de normativizar también, ¿no? De ciertas corrientes feministas y todo lo demás, así que me sirvió mucho. Lo que pasa es que hay una cuestión de tendencia a ideologizar lecturas. Hay lecturas ideológicas, ¿no? Cuando alguien del movimiento feminista nombra feminazis, es una lectura ideológica, una violenta lectura ideológica. Por eso me parece que lo más rico que tiene el feminismo es esa heterogeneidad, que no habría que disolver, que no habría que pretender unificar, porque si establecemos dentro del feminismo un pensamiento único, chao, ahí sí, ahí se establece nuevamente la violencia. Bueno. No, bueno, agradecerte, Gladys. Gladys, sí, Gladys. Sí. Bueno, más allá de que ya lo estamos poniendo en el chat, pero bueno, reconforta, es aire puro escuchar esto, ¿no? Venimos en estos días como en esta línea, con un taller ayer, ¿no? con un seminario, te doy aplausos a Centro 2 porque esto es, insisto, ¿no? Como aire puro. Con ganas de más, ¿no? Pues me parece que desgranaste un montón de, de conceptos muy teóricos y bueno, sería bueno, no sé si accedemos a esto que está grabado, no sé cómo es este año, el año pasado era por la verdad Facebook, que no sé. Después lo consultamos, no hay problema. Pero bueno, por ahí si esto pudiera tener, ¿no? Una otra parte, para continuar y ¿no? Empezar como más, o para poder poner esto en la clínica, ¿no? Porque está bueno, sí, claro, claro, como todo un pensamiento teórico, ideológico también, por supuesto, pero como aplicarlo también, ¿no? Como tenerlo más. No más solo cómo ponerlo en la clínica, sino qué de la clínica nos enseña a nosotros. Sí, eso, ¿no? sí, exactamente. Porque el desafío la articulación, que nosotros tenemos es cómo teorizar la clínica. ¿no? Porque ahí el psicoanálisis, ahí hay una diferencia interesante entre lo que es el psicoanálisis normativo, ¿no? Y esta otra perspectiva que yo propongo, que no es una perspectiva hegemónica. Cuando hablo de psicoanálisis normativo, no estoy hablando del posfreudismo, ¿eh? Ojo, no hablo de posfreudismo. Incluso no es algo que ocurrió en una época, es algo que sigue ocurriendo. Sí. Sí, yo lo mencionaba ayer, que la uva en la facultad todavía, ¿verdad? Sí, hay muchos lugares, incluso lugares lacañosos, dije, bueno, lacañanos, perdón. Sí, lacañosos. ¿no? Donde, sí, hoy nadie va a decir que la homosexualidad es una perversión porque sería un quemo, pero sin embargo miran medio de costado, ¿no? Porque, bueno, no lo dice ni siquiera la Organización Mundial de la Salud, ya no lo sostiene más, la homosexualidad como patología, pero, digamos, a mí me parece que la doctrina psicoanalítica, ¿no? Si no se va nutriendo de la discursividad, de lo que ocurre en el ágora, de lo que ocurre en nuestros consultorios, ¿no? Se convierte en letra muerta. Claro. Y que vamos a querer metérsela a cachetazos a los pacientes. Es un problema serio, ¿no? Entonces digo, bueno, se trata de eso, no solo cómo utilizamos, sino qué nos hace teorizar la clínica. La clínica, sí, absolutamente. ¿no? Claro. Ese es lo importante. Sí. Okay. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno. A ver si veo alguien en el chat. Seguir pensando y reconstruyéndonos, Vanina Mazzarone nos dice a todos, sí, estoy de acuerdo.
una vez que uno empieza a desconstruirse, no tiene que detenerse. Por eso digo que es un punto de partida, no de arribo. El psicoanálisis tiene que tener en cuenta la época, dice María, se me fue, María Graciela Pérez. Sí, 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 es así. El otro que nos habita es un otro discursivo epocal. Epocal, sí, claro. Lamentablemente se sigue patologizando a la diversidad, dice María Paz, pero contra eso tenemos que luchar. Contra eso tenemos que luchar. Me parece bien. Felicitaciones al Centro 2, agradecimiento al Centro 2. Gracielita Ocio, gracias a vos por estar acá. Bueno, eso. Yo les propongo una cosa. Yo cerraría acá si ustedes no tienen ninguna otra pregunta, que yo estoy gustoso de responderlas, pero si no hay muchas preguntas, no forcemos nada. Dejemos que esto nos trabaje a ver a dónde nos lleva, ¿no? Sepan que el que quiera conectarse conmigo lo puede hacer con mucho gusto. Soy muy respetuoso de las interpelaciones, así que suelo responder todos los mails que me mandan. Entonces, bueno, veamos. ¿Alguien quiere decir algo, una preguntita? ¿Hable ahora o calle para siempre? Una pregunta. Sí, sí, Julieta. Sí. ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Bueno, muchas gracias. Me quedaba pensando en esto que vos decías de que yo siempre interpreté como una dificultad nominativa en el psicoanálisis que lleva por ahí a estas críticas del binarismo o de la heteronorma, en esto de los lados hombre o mujer, en el significante fálico como aquello que ordenaría los goces. Y por ahí lo ligaba con esto que vos decías en relación a que no es solo un nombre, sino que es una valoración. Es decir, esto ya incluye una cuestión valorativa que nos hace por ahí como trastabillar en la clínica también a partir de esta nominación. Digo, no es cualquier cosa nombrar de estos modos los lados de la tabla o el significante, porque en realidad cuando uno se mete en esta última enseñanza de Lacan no hay binarismo en los goces, porque hay dos lados donde uno no hace conjunto, o sea, no hay posibilidad de hacer dos ahí, hay multiplicidad. Entonces a mí siempre me termino preguntando cuál es la crítica. Y por ahí pienso, me gustaría saber qué pensás vos, si tiene que ver con esto, con esta cosa de llamarlos de este modo, de ordenarlos a partir de un significante que se llama fálico, y bueno, con una cuestión histórica que también está muy ligada al cuerpo. Bueno, dos cosas digo. Una que acuerdo, a ver, lo digo así de esta manera. Lo que vos planteás es lo que más o menos yo trataba de trabajar, ¿no? Me parece que plantear, nominándolo lado hombre, lado mujer, nos tironea a un binario que está instalado en la cultura, lo querramos o lo que no querramos, y que el psicoanálisis no tiene por qué destruirlo. El psicoanálisis no es una Weltanschauung, una cosmovisión, ¿no? Sí tiene que no ser tan estrecho de a machetazos inculcarlo, ese binario. Me parece que lo que hace oposición no es el significante fálico, sino la función fálica que objeta la oposición. ¿Por qué? Porque tanto quien se diga hombre como quien se diga mujer están articulados a la función fálica. Unos en forma total y otras no, con lo cual le da chance a otro o a un goce diferente. Entonces, la función fálica no hace la diferencia, como sí ocurre cuando uno habla del falo como sustantivo, ¿no? Eso sí hace diferencia. A eso yo me refiero como el régimen de la diferencia, ¿no? Entonces, creo que es importante, cuando situamos esto, plantear que la oposición, en tal caso, pasa por un goce totalmente fálico o un goce fálico, pero con posibilidad de ir aún más allá del falo. Esa sí es la diferencia. Después, que lo nombremos hombre o mujer, sí, esto es así.
Yo hace muchos años, ahora mejor que no saque la cuenta, trabajando estos temas en una institución en la que yo estaba y que había dos panelistas, que uno era Ricardo Rodríguez Ponte, que todos lo conocemos por la traducción de los seminarios, y otro era Carlos Ruiz, que todos lo conocemos por las cuestiones y el derrotero que hizo en topología y en lógica. Yo les preguntaba si las fórmulas de la asociación rompían el binarismo identitario o no. Lo que decía uno de ellos es que en realidad el binarismo está instalado en la cultura. Uno entra y sale todo el tiempo del binarismo, ¿no? No sé si uno puede entrar y salir todo el tiempo. Uno puede salir del binarismo. De hecho, hay gente que se declara no binaria. No veo por qué habría que cuestionárselo. El otro decía que las fórmulas de la afirmación no llegaban a cubrir lo que podríamos pensar muy en términos generales como disidencias sexuales. Yo creo que la fórmula de la sexuación hay un punto en que siguen pensando en el mismo acto de nominar en dos sexos, en este caso dos valores, si vos querés, para aliviarnos un poco nuestra cabeza, pero son dos. Digamos, una mujer que está con una mujer en pareja, necesariamente hay una que se posiciona como hombre y otro que se posiciona como mujer, ¿no? Es como la perogrullada que, de barrio que, por ejemplo, cuando el padre cavernícola se enteraba que su hijo salió del closet, decía en forma de resignarse, bueno, con tal de que sea machito y la meta, pará, es un hombre con otro hombre, no se trata de macho y hembra, ¿no? Entonces digo, esa nominación, lado hombre y mujer, a mí me hace obstáculo porque remite a este paro positivo tan instalado en la cultura. Yo empecé a hablar desde Aristóteles, pasaron 25 siglos de Aristóteles, está tan instalado en la cultura que no nos percibimos los efectos que tiene en nuestro pensamiento. Esto es lo que tenemos que desconstruir y esta es la lucha nuestra. Por eso alguien puso acá, no me acuerdo el nombre, de construirnos. Cuando nosotros entramos en el proceso de construcción, nos vamos desconstruyendo también. ¿Sí? Y se empiezan a abrir un montón de perspectivas. ¿Sí? Digo, con esto, la lucha es contra el patriarcado, independientemente de que se diga hombre, que se diga mujer, no es una lucha entre ellos. Por ejemplo, los varones también son víctimas del patriarcado. ¿Sí? Yo me crié con aforismos tales como los hombres no lloran, a golpes se hacen los hombres, el hombre tiene que traer la plata, ¿no? Son todos mandatos patriarcales, ¿no? Con lo cual, si uno lloraba se sentía un coleóptero, había dejado de pertenecer a la categoría hombre por llorar, ¿no? Entonces, deconstruirnos, como bien dijo alguien de acá, eso es lo interesante. Cuando uno deconstruye, se deconstruye. Y eso nos permite más flexibilidad. Bueno, cerramos acá, si les parece. Les agradezco mucho la paciencia. Espero no haberlos aburrido mucho. Y bueno, cualquier cosa, el mail puede ser nuestra vía de contacto. Chau a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Debbie. Gracias.